ayer, a esta hora, la preocupación era muchísima al respecto de lo que estaba pasando en Arrecifes, de esta chiquita de 1 año y medio que no aparecía. Finalmente, por la noche de ayer, fue encontrada en una vivienda que pertenecía a su padre, hombre que ha quedado detenido y que en el día de hoy se espera preste declaración. Mauro Zeta, buenas tardes. ¿Qué tal? A ver, con muchas dudas todavía, muchas preguntas. La fiscal, la doctora Sandra Bisetti, está analizando por estas horas qué tipo de delito le va a imputar para indagarlo al papá de Francesca. ¿Cuál es el delito que en teoría cometió, si es que lo puede probar? ¿Una falsa denuncia, denunciar un hecho que no pasó? ¿Privación ilegítima de la libertad aplica en este caso? No están en esa línea. ¿Puso en riesgo a su propia hija, Mauro, una chiquita de 1 año y medio, una beba? Podría ser una figura un poco más compleja que está más allá de la mentira, ¿me entendés a dónde voy? La situación de riesgo en la que quedó esta nena durante tantas horas. Claro, y ahí la pregunta es, ¿alguien la cuidó? Porque se abren varias preguntas. ¿Alguien la cuidó en las 9 horas? ¿Fue el padre mismo a cuidarla? Si es él el que se la llevó. Todo esto suponiendo que, de acuerdo como creen los investigadores, sea el propio padre el que se llevó de su casa a Francesca y no terceras personas. Ahora, insisto, es técnico, no los quiero aburrir, pero tiene un sentido. La fiscal está tratando de establecer con parámetros testimoniales, con los indicios que tiene, qué delito habría cometido el padre de Francesca. Sustracción de menor, otra posibilidad. Si bien es la hija, puede encuadrar el delito ahí. Abandono de persona, como decías vos también, como posibilidad. Bueno, en esto está la fiscal por estas horas. La mamá, ahí vemos la imagen de cuando llevaban trasladado esposado. Ayer mucha gente se preguntaba por qué le ponen aprehendido y no detenido. Es una formalidad, pero vale la pena explicarlo. En la provincia de Buenos Aires, las primeras 24 horas que un sospechoso pasa a disposición de una fiscalía cuando es un delito grave, esposado, como en este caso, se llama aprehensión. Después lo que tiene que hacer la jueza o el juez de garantías es convalidar esa aprehensión y convertirla en detención. Es un formalismo, pero para traducir está detenido. ¿Está bien? La fiscal tiene elementos para sospechar de este hombre, que después lo pueda confirmar o no. Estamos hablando de Carlos Caporossi, es otro tema. Ahora, va a avanzar en ese sentido, va a llevar adelante la indagatoria. La madre está ahí, Bianca está ahí, la mamá, fue por su cuenta, no fue citada por la fiscal. No se duda de la madre, absolutamente nada. Está desesperada la mamá. Le fue a decir a la fiscal que quería entrevistarse con su marido, que lo quiere ver. La fiscal le dijo, mire señora, yo lo tengo que indagar, es un sospechoso de un delito, usted no puede pasar, espere. Ella quería encontrarse con él, está como conmocionada, no puede creer que su esposo esté involucrado en esta historia. Y en un rato te voy a contar, antes de pasar a Rubén Suárez, que tiene seguramente información de último momento, que está en el lugar, digo, te voy a contar los indicios, las pruebas, lo que hace sospechar del padre. ¿Por qué se llegó a la conclusión de que el padre tenía que dar explicaciones como sospechoso y no como testigo? Bien, allí en San Nicolás está nuestro compañero Rubén Suárez, estamos en comunicación telefónica. Rubén, buenas tardes, contanos. Daniela, Mauro, y para entender más de la posición de Bianca, la mamá de Francesca, la esposa de Carlos Caporossi, hoy cerca de las 8:30 aproximadamente, cuando abrió las puertas en su casa en Arrecifes para que ingrese la empleada doméstica de la familia, se acercó a los medios, nos quiso hacer declaraciones y dijo que sí iba a hablar más tarde. Más tarde llegó un automóvil particular, como bien señalaba Mauro, no fue un móvil policial ni tampoco de la justicia para un traslado hacia la fiscalía, pero le quedó a la fiscal, a la doctora Sandra Bisetti, que estaremos seguramente en los próximos minutos ya con contacto en vivo, ampliando lo que será la indagatoria de Carlos Caporossi aquí en este departamento judicial de San Nicolás. Cuando la fiscal, ayer, y lo marcábamos minuto a minuto desde Arrecifes en la casa de la familia Caporossi, estuvo siempre al lado de Bianca, más allá de algunas diligencias que luego encabezó la propia fiscal de San Nicolás, siempre estuvo al lado de la mamá de Francesca, y fue ella, porque a las 17:50 un móvil policial lo sacaba, efectivos de la DDI, a Caporossi, el papá de Francesca, de la casa de Arrecifes, ya en condición de aprehendido, como marcaba Mauro, y era la propia fiscal que le iba comentando minuto a minuto la situación también, no solo de que la estaban buscando a Francesca, sino en ese momento le dijo a Bianca que su esposo iba a quedar demorado en condición de aprehendido. En ese momento le llamó la atención a la fiscal, esto se conoció luego y se conoce ahora desde fuentes de la investigación, de que la respuesta, cuando quizás podría haber sido otra, o por qué, o mostrarse sorprendida, fue muy contundente, y le pidió, mirándole a los ojos a la fiscal, la mamá de Francesca, Bianca, por favor, doctora, manténgame al tanto de todo lo que pasa, yo voy a estar a su disposición. Por eso en el día de hoy se entiende lo que decidió esta mujer,
de dirigirse hacia San Nicolás, se paran unos 90 kilómetros aproximadamente con un grupo de amigos, con un abogado que estaremos confirmando seguramente a quién va a representar en esta parte, pero se fue hacia San Nicolás para estar al tanto, para seguir minuto a minuto lo que está sucediendo y teniendo en cuenta de esta indagatoria que llegaría, como marcaba Mauro, cerca de las 16 horas. Rubén, allí en San Nicolás, bueno, entendemos todo esto que tiene que ver con Bianca, con esta mujer que debe querer saber qué es lo que pasa, ¿no? Sí. Se levantó ayer, desapareció su hija y de pronto su marido queda detenido y la verdad es que sí, es como la justicia cree, que ella no tiene absolutamente nada que ver o no hay por qué por lo menos citarla a declarar ni detenerla, sí. Desconocerá totalmente qué fue lo que pasó. Pero mientras tanto, la hipótesis que se maneja allí, Mauro nos contaba hace instantes y era lo que escuchábamos sí. ayer al mediodía desde primera hora, ¿no? Una deuda económica, sí. un problema económico muy grande que lo habría llevado a este hombre, a Carlos Caporalesi, también a abandonar Capitán Sarmiento, con dejar ese lugar con muchas deudas. ¿Hasta el momento sigue siendo lo mismo? Sí, en ese sentido, y Mauro lo podrá desarrollar, son dos hipótesis principales que giran en el mismo sentido de problemas económicos que arrastra Carlos Caporossi. Estamos hablando siempre del papá de Francesca, de su matrimonio anterior, de su ex mujer, que tiene una empresa, o tenía una empresa muy grande, agroindustrial aquí en Arrecifes, y cuando se casa con Carlos Caporossi, esta mujer, queda al mando de esa empresa y quiebra. Y le recriminaron ya los suegros, por ejemplo, los ex suegros ahora de Caporossi, de que él, por diferentes problemas que tiene, su adicción al juego, entre otras cuestiones que algunos amigos ayer ya lo adelantaban, pero ahora que forma todo esto parte de la investigación y que se van a hacer pericias psiquiátricas, por eso ya figura esto dentro del expediente, como por ejemplo en algunas de las testimoniales que se fueron levantando y se conoce ahora. Pero en esas dos hipótesis todo gira en esos problemas económicos que arrastra de esa empresa que fundió, según aseguran todos en Arrecife. Esto apenas llegamos ayer, los vecinos los comentaban, pero nuestro relato, nuestra crónica de derecho era apuntada sobre todo porque los investigadores sabían de eso y se pedía que se mantenga con cautela en la búsqueda de Francesca. Sumado a eso, compra una casa, la de la calle Lavalle, donde aparece Francesca, hace unos 2 años o poco menos, pero más allá del tiempo, hace ese movimiento económico y le queda adeudando más de $30.000 aproximadamente a quien era el dueño de esa casa, para marcar uno de los tantos problemas económicos que se conocía y una situación. Los amigos de Caporossi, él se juntaba siempre en un club muy conocido en Arrecife, ya prácticamente nadie le prestaba dinero, porque cada vez eran más las deudas, porque cuando tenía dinero lo destinaba a otras cosas y perdía nuevamente. Esa es la cuestión y esas dos hipótesis que seguramente tenemos la misma información que podrá desarrollar Mauro. Bueno, Rubén, estaremos atentos a ver qué es lo que pasa y qué es lo que declara este hombre, ¿no? Si cuenta y echa un poco de luz sí. Sobre esta historia de la que hasta el momento, bueno, entendemos poco, pero también es válido decir que ayer desde primera hora, Mauro, sí. Una de las versiones, lo que pasa es que, claro, uno tiene que ser cuidadoso, ¿no? Nosotros le preguntábamos a los familiares si había algún problema, si podía haber algún problema que ellos conocieran, y nadie decía nada, ¿no? Al respecto de esto, nadie dijo nada. Hablamos con un amigo incluso de Carlos Caporossi, con Víctor, sí. Y él o sea, nosotros no podíamos insistir sobre ese tema, pero la verdad es que, bueno, era extraño que nadie aportara este dato de la cuestión económica, ¿no? Rubén, te agradecemos. En instantes vamos a volver a tomar contacto con vos a la espera de más novedades, ¿no? A ver si justamente el padre de Francesca aporta algún dato en la declaración indagatoria. Sí, que es un acto en el que puede mentir, ¿no? Sí, básicamente claro. Porque está imputado. A ver, concretamente vamos a ver por qué dudan del padre. Hicimos un resumen de lo que no le cerró a la fiscal de la causa, Sandra Vicetti. Un dato, si se llevaron a la nena de esa casa, un desconocido, raro que el perro de la casa no haya ladrado. Este es un elemento que llamó la atención de los investigadores. Si entró alguien de forma sigilosa, abrió la puerta, esa puerta gigante, es una zona céntrica, no es una zona de campo. El perro, si entraba un desconocido, tuvo que haber ladrado, por lo menos es lo que infieren los investigadores. Primer punto. Segundo, le llamó la atención a los investigadores que el padre hizo pocos llamados a la policía y que en realidad se dedicó más a llamar a varios amigos, se sabe ahora, sin que existiera una llamada extorsiva mediante, a decirles que iba a necesitar dinero para pagar un posible rescate. Este es un dato llamativo. Si no te llamaron para extorsionarte, ¿por qué le andás diciendo a tus amigos y conocidos que podés llegar a necesitar plata por un rescate? Sí. Ahora, yo te pregunto algo, Mauro, porque recordás que la primera versión ayer tenía que ver con que la nena desapareció en el momento que la madre fue al baño, que fueron pocos segundos. Sí. El padre estaba en la vivienda y en ese momento lo que pasa es que ahora no sabemos, lo que pasa es que no sabemos si el padre dijo la verdad. El padre, cuando hace la denuncia, dice: yo estaba llegando y cuando llego
quiero entrar y ya veo la puerta entreabierta. Como que el padre se posiciona. Bueno, pero alguien después. se la llevó. Alguien se la llevó, porque si en ese momento le ingresa a la vivienda, hay una persona que colaboró con él. Hay que ver en qué momento se la llevó el padre. Si se la llevó el padre. Pero la madre dice que desapareció en 5 minutos. Bueno, todo esto es lo que mi están pregunta es porque si él en reconstruyendo. ese momento ingresa a la vivienda y los dos juntos se dan cuenta o él simula que la nena ya no está y que esto lo sorprende, hubo alguna persona que se la tuvo que llevar y que colaborar con él. Bueno, está investigando la fiscal la complicidad, una segunda persona que pudo haber colaborado, siempre y cuando sea esto, siempre y cuando se determine y se demuestre que el padre tiene que haber, lo aclaramos en este punto, pero sigamos con las pistas. Está bien la pregunta que haces. Si es así, alguien lo tuvo que ayudar, o el horario que el padre dice haber llegado es cambiado, está cambiado y llegó en otro momento. Bueno, sigamos adelante. Le llama la atención mucho a los investigadores esto, la cantidad de llamadas que hizo a gente de su entorno para decirle que iba a necesitar dinero por si lo llamaban. Es más, contactó a un empresario, al parecer, con el argumento de que necesitaba arriba de 500.000 pesos. Son datos que van surgiendo. Vamos a ver cuánto esto queda materializado en el expediente. Pero hay más, creo. A ver si las tenemos el resto de las pistas. Nunca convenció el relato de cómo se llevaron a la nena. No le convenció a la fiscal ni a la policía el relato este de en 1 minuto y medio la mamá se fue, el perro no la... Es raro. Alguien no abre cerraba. el portón, deja la puerta abierta. Todo esto no cerraba. Un vecino lo vio llegar 8:30. Los horarios son... Hay que tomarlos con pinza, pero es el horario que ve el vecino. Lo ve llegar al padre de Francesca a la casa donde Francesca termina apareciendo 9 horas después. Bueno, ese es el dato fundamental, ¿A qué fue? Es una casa que él tiene acceso, estaba en litigio. La había comprado, pero no había todavía pagado el dinero completo por esa propiedad. Investigan si fingió el secuestro para victimizarse. Esta es una hipótesis de trabajo, que el padre de la nena haya fingido, inventado el secuestro de su hija para victimizarse con sus acreedores. Como no te puedo pagar, simulo que me secuestraron a mi hija para que vos del otro lado, mi acreedor, diga sí, no puede pagarme porque está pagando un secuestro extorsivo con la hija como rehén. ¿Y para conseguir ese dinero? Hacía la segunda pata del plan, que era pedirle a sus amigos y conocidos dinero, que iban a terminar siendo víctimas de una estafa. Le iba a decir a su entorno, todo esto, insisto, aclaro, es, a ver, inicial, no está probado, están en esta línea, ¿sí? Estamos preguntándonos y avanzando sobre lo que dice la Fiscalía. Digo, en esta línea, el padre necesitaba hacer una vaquita, una colecta, como contaba Rubén, con gente conocida, amigos, empresarios, y claro, tenía el fundamento para decirle, necesito plata porque me secuestraron a mi hija. Con esa plata, en vez de pagar el secuestro inexistente, le pagaba a los acreedores. Ahí está planteada la cosa. Vamos a esperar qué decide la fiscal. Son momentos decisivos. Va a ordenar una pericia psiquiátrica también para Carlos Caporossi, porque no, digamos, hay que hacerla siempre, por cuestión jurídica, una pericia elemental que se hace al momento de todo tipo de medida con un indagado o con un sospechoso en el medio. Lo que habíamos adelantado, la imputación entonces por abandono de persona y sustracción de menor, la decisión que toma la fiscal Sandra Bisetti, de tipificar el delito con estos parámetros. Vamos a esperar un rato. La fiscal seguramente con estos parámetros, yo te había dicho, lo que tenía más a mano, lo que el código le daba cierto marco para indagar, podía ser abandono de persona y sustracción de menor, pero en un ratito vamos a ampliar ya con la decisión de la fiscal. Mauro, quiero preguntarte algo que me parece importante en los casos de desapariciones de, bueno, en este caso es de una beba o de una chica más joven, porque lo veía hoy a pie de página en un diario, que decía, terminemos con este mito de las 48 horas cuando una persona desaparece o cuando una chica desaparece. ¿Por qué? Porque en el caso de Araceli Ramos había denunciado su propia madre, Criselda, que cuando ella fue a realizar la denuncia le dijeron que tenía que esperar algunas horas. Un policía. Ella quedó muy desconforme por la atención que recibió en ese momento y uno es inevitable preguntarse si es muy complejo, pero si en el caso de Araceli Ramos se la podría haber encontrado con vida si se hubiera actuado de una manera más eficaz. No lo sabremos nunca, ¿no? Pero en este caso... Reaccionaron todos rápido. Y por eso voy a este punto, porque entiendo que cualquier persona a la que le desaparece una hija, sea de la edad que sea, va a concurrir rápidamente, desesperada, a una comisaría. No tiene que recibir como respuesta, este diario titulaba Terminemos con el mito, porque claro, hay gente que puede volver a su casa creyendo que sí, que en realidad tiene que esperar. Está bien y lo que no decís. es así. Lo explicaba... Eso no es así, no puede recibir como respuesta la respuesta de que tiene que esperar 48 horas. Pero es algo que está instalado, ¿me entendés? No. Mucha gente tal vez cree que vale. es así, que está bien y que tiene que esperar. No solo está instalado, sino que está bien que lo machaquemos y lo digamos otra vez. Cuando desaparece alguien, no le pueden versear diciéndole,
espere 24, espere 48, espere 72, espere 96. Sí. Me acuerdo un caso que terminó muy mal, con un triple homicidio, masacre General Rodríguez, Forza, Ferrón y Vina. Sí. Cuando fueron a denunciar a la Fiscalía en Capital Federal, lo contaban las viudas después, las mujeres les dijeron, sus maridos se fueron de joda, vengan más tarde. Entonces digo, hoy esperemos que esto empiece a cambiar. Cuando en el caso de Araceli se descubrió que el policía no hizo lo que tenía que hacer, lo echaron en el acto. Pero el policía lo hizo. No, está bien, lo hizo. Está bien, claro. Después lo echaron, pero él lo hizo. No debe pasar. Y se demoró la búsqueda de Araceli. Tenés razón. Por eso digo, es un debate muy grande, no sabemos, hay un montón de datos que no tenemos, no sabemos qué hubiera pasado. Acá, si ya estaba muerta o estaba con vida. No se puede saber. Pero que lo echen después, la verdad que suena poco. Acá, lo bueno dentro de todo lo que pasó y el final, que es un final con preguntas, con dudas, con un padre sospechado, es una historia tremenda si se confirma que el padre es el mentor ideológico de todo esto. Lo bueno fue la alerta Ninita, así lo pusimos ayer, ¿se acuerdan? Alerta Ninita perdida, que era el hashtag en todas las redes sociales. Juan Carr, la difusión de la foto. A las 3 horas tenías todo el mundo movilizado con la foto. Los medios nacionales, los medios de comunicación tienen que servir para esto. Y después además la foto mandada a los países limítrofes para mostrar la fotografía y decir, busquen a esta nena. Si la ven, hay quienes dicen, en la sospecha de que el padre es el mentor, el autor ideológico de todo, que el padre termina, digamos, complicándose en esta maniobra, si se confirma que es él, por la presión. No llega ni siquiera a fingir, si era real este plan, un llamado extorsivo. Pero aclaro, esto es preliminar. La fiscal cree que tiene elementos para pensar que, después hay que probarlo. ¿Y cómo llegaron a donde estaba la nena? Porque la propia fiscal en un momento dijo, ¿tiene deudas el señor? Le empezaron a llegar datos que tenía deudas. ¿Y tiene propiedades? Sí. ¿Y dónde tiene propiedades? Ahí, en la calle Lavalle. La tiene en litigio. ¿Por qué no vamos a Lavalle? Fueron a Lavalle, llevó la fiscal con la policía de los perros entrenados de Alcorta, provincia de Santa Fe. Los perros terminan detectando, en realidad, la encuentran a la nena en el baño, un policía de una brigada de investigaciones, cuando entran a esta casa que estaba en litigio, y los perros después los llevó la fiscal. ¿Para qué llevó los perros la fiscal? La fiscal dijo, si no está en esa casa, los perros por lo menos me van a detectar si estuvo en esa casa. No hizo falta la tarea final de los perros porque lo termina encontrando la policía a esta nena, a Francesca, en un baño de la casa, con un pañal cambiado, que hoy generó la pregunta si alguien la había cambiado, un guardador, un cuidador, un custodio, o ella misma se pudo desprender del pañal, no cambiado, estaba tirado al costado de su cuerpo. ¿Sí? Bien, bueno, preguntas que quedan un montón. ¿Hubo un cómplice? ¿El padre hizo todo esto? ¿Lo hizo por motivos económicos porque no puede afrontar sus deudas? Bueno, todo esto vamos a seguir charlándolo.